Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video. Hoy no venimos a repetir titulares ni rumores vacíos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha estremecido a miles de personas, una revelación inesperada que cambia por completo la forma en que muchos entendían el destino de Jason Jiménez. Lo que estás a punto de escuchar no es solo dolor, es misterio, presagio y silencio roto. Durante mucho tiempo el país entero guardó un respeto casi absoluto frente a la tragedia que rodeó la muerte de Jason Jiménez. Un artista que surgió desde abajo, que convirtió la adversidad en himnos populares y que con una voz cargada de calle y sentimiento logró conectar con millones. Pero detrás del brillo de los escenarios y del éxito arrollador, había un mundo privado que nadie conocía del todo. Un mundo que, según el testimonio que hoy analizamos, estaba lleno de señales inquietantes que fueron ignoradas hasta que ya fue demasiado tarde. En medio del duelo colectivo, una figura permaneció en silencio absoluto. La mujer que compartió su vida, su intimidad y sus miedos más profundos. Durante días, semanas, meses, muchos se preguntaron cómo se sostenía esa familia lejos de los reflectores, cómo se sobrevive cuando la ausencia no solo es física, sino también inexplicable. Y es precisamente ese silencio prolongado el que hoy cobra un significado devastador, porque cuando finalmente se rompe, no trae consuelo, trae preguntas que nadie estaba preparado para escuchar. Gracias por ver este video y te invitamos a suscribirte al canal para apoyarnos y darnos la motivación de seguir investigando y contando historias que otros prefieren callar. Lo que se ha revelado no es una versión oficial ni un comunicado frío. Es un relato cargado de emociones contenidas de recuerdos que hoy pesan como advertencias no entendidas a tiempo. No se trata solo de una pérdida irreparable, sino de la sospecha de que Jason Jiménez sabía que algo no estaba bien. Que en los días previos a su último viaje, el hombre que parecía tenerlo todo, ya no era el mismo que sonreía ante las cámaras. Según este testimonio, su comportamiento cambió de forma sutil pero constante. El entusiasmo fue reemplazado por una inquietud difícil de disimular. No era miedo escénico ni cansancio de gira. Era una sensación más profunda, más oscura, como si cargara con una certeza que no podía compartir abiertamente. Cada gesto, cada abrazo, cada silencio adquiere hoy un peso distinto cuando se mira desde la distancia que deja la tragedia. Este es apenas el comienzo de una historia que se irá revelando capa por capa. Una historia donde aparecen cartas llamadas advertencias y decisiones que hoy generan escalofríos. Nada de esto había salido a la luz de esta manera. Nada de esto había sido contado con este nivel de detalle emocional. Y por eso, antes de avanzar, es necesario detenerse aquí y entender algo fundamental. Lo que viene no es un homenaje simple, es una búsqueda incómoda de sentido en medio del dolor. Porque cuando alguien decide hablar después de tanto silencio, no lo hace para alimentar rumores. Lo hace porque ya no puede cargar sola con el peso de una verdad que amenaza con consumirlo todo desde adentro. Con el paso de los días, el silencio que rodeaba a Jason Jiménez antes de su último viaje comenzó a adquirir una forma inquietante. Ya no se trataba solo de una actitud distinta o de un presentimiento difuso. Según el relato que hoy analizamos, existía una prueba concreta, tangible, algo que el propio artista dejó preparado como si supiera que el tiempo se le estaba agotando. Una carta. Un documento escrito de su puño y letra, guardado en un lugar íntimo con una instrucción tan simple como devastadora, solo debía abrirse si un día no regresaba a casa. La existencia de esta carta cambia por completo el eje de la historia. No es una suposición ni una interpretación posterior al desastre. Es una acción consciente tomada en vida bajo plena lucidez. En esas líneas, Jason no hablaba como una celebridad, ni como un hombre de éxito. Escribía como esposo y como padre con una claridad que hoy resulta perturbadora. Cada palabra parecía cargada de una despedida anticipada, como si el final ya estuviera decidido mucho antes de que la tragedia ocurriera. Lo más inquietante no es solo el tono del mensaje, sino el contexto en el que fue escrito. No se trataba de un testamento legal, ni de un trámite rutinario. Era una confesión emocional, una advertencia y al mismo tiempo una petición de perdón. El texto dejaba entrever que Jason sentía que algo lo rodeaba, algo que no podía nombrar abiertamente, pero que lo obligaba a prepararse para lo peor. No hablaba de fallas técnicas ni de accidentes fortuitos. Hablaba de sombras de un peligro silencioso que avanzaba sin hacer ruido. Según este testimonio, la carta también contenía instrucciones precisas sobre su familia. No desde el miedo, sino desde una serenidad extraña, como la de alguien que ya ha aceptado un desenlace inevitable. Ese contraste entre la calma de la escritura y la gravedad del contenido es lo que más desconcierta. No hay rastro de improvisación. Todo parece medido, pensado, asumido. A partir de ese momento, cada recuerdo adquiere una nueva lectura. Los abrazos prolongados, las miradas sostenidas, los silencios incómodos. Aquella última noche en casa, Jason recorrió cada espacio como si se estuviera despidiendo de un santuario. No eran gestos teatrales ni exagerados.
Eran actos íntimos casi invisibles que solo ahora con la tragedia consumada revelan su verdadero significado. La carta no buscaba respuestas del exterior, no señalaba culpables ni dejaba acusaciones directas. Pero sí dejaba claro algo esencial: Jason Jiménez sentía que su vida estaba entrando en una zona de riesgo real. Y ese presentimiento no nació de un sueño aislado ni de un temor pasajero. Era la suma de señales que se habían ido acumulando en silencio sin que nadie lograra detener el curso de los acontecimientos. Este documento se convierte así en la primera pieza de un rompecabezas inquietante, una pieza que obliga a replantear todo lo que ocurrió después. Porque cuando alguien escribe una despedida antes de partir, ya no estamos hablando de azar. Estamos hablando de conciencia, de la sospecha de que el final no sería una sorpresa, sino la confirmación de algo que ya se temía desde dentro. Si la carta dejó al descubierto una despedida anticipada, la llamada telefónica previa al despegue terminó de romper cualquier idea de normalidad. No fue una conversación casual ni un intercambio rutinario antes de un viaje de trabajo. Según el testimonio que hoy se analiza, esos pocos minutos se convirtieron en un punto de quiebre irreversible, una frontera entre la vida cotidiana y la certeza de un adiós. Desde el primer segundo algo no encajaba. La voz de Jason Jiménez no transmitía entusiasmo ni prisa por llegar a un nuevo escenario. Era baja tensa, cargada de una urgencia difícil de ocultar. No hablaba como el artista seguro de sí mismo que el público conocía. Hablaba como alguien que sentía que cada palabra podía ser la última y que necesitaba dejar todo dicho sin margen de error. Lo más impactante de esa llamada es lo que no se mencionó. No hubo referencias al concierto, a la gira ni a los compromisos profesionales. El foco estuvo puesto exclusivamente en su familia. Jason dio instrucciones precisas, frías y directas, impropias de alguien que se iba solo por unos días. Hablaba de proteger, de desconfiar, de estar alerta. Cada frase parecía pensada para un escenario en el que el regreso ya no estaba garantizado. En ese breve intercambio se delineó un mapa del futuro que hoy resulta estremecedor. Indicaciones sobre bienes, advertencias sobre personas cercanas y una insistencia clara en que los hijos debían estar a salvo de cualquier influencia externa. No eran consejos cargados de emotividad, eran mandatos definitivos, pronunciados con la seriedad de quien sabe que no habrá una segunda oportunidad para corregir nada. Pero el momento que marcó un antes y un después fue la petición de perdón. Un silencio largo, pesado, lleno de respiraciones contenidas, antecedió a unas palabras que nunca antes había pronunciado con esa vulnerabilidad. No se trataba de errores comunes ni de conflictos familiares. Era un perdón ligado a su seguridad, a decisiones tomadas en un contexto que no podía explicar abiertamente. Un perdón que hasta hoy sigue rodeado de un hermetismo absoluto. La llamada se volvió aún más perturbadora cuando aparecieron ruidos de fondo, voces ajenas, una sensación de vigilancia constante. Jason hablaba con cautela, como si supiera que no estaba completamente solo. Cada frase parecía calculada para no decir demasiado, pero lo suficiente como para dejar claro que el peligro no era imaginario. Al colgar no quedó la sensación de un hasta luego, sino la certeza de un cierre definitivo. Esa llamada no fue un gesto impulsivo ni una reacción al miedo del momento. Fue, según este relato, un testamento hablado, una despedida camuflada entre instrucciones y silencios. Y con ella, la convicción de que Jason Jiménez no subió a ese avión pensando en el futuro, sino enfrentando un destino que sentía imposible de esquivar. A partir de esa llamada, el relato entra en una zona aún más oscura. Ya no se trata solo de presentimientos ni de palabras cargadas de temor. Según este testimonio, los días previos al último vuelo estuvieron marcados por una serie de señales externas que transformaron la inquietud en una alerta permanente. Mensajes anónimos, llamadas sin identificación, y una sensación constante de estar siendo observado comenzaron a rodear la vida de Jason Jiménez. No eran mensajes de admiradores ni intentos de extorsión clásicos. Eran advertencias breves, frías, escritas con un lenguaje inquietante. Frases que no pedían nada a cambio, que no ofrecían explicaciones, pero que parecían saber exactamente cuándo y cómo se produciría el viaje. El impacto de leer esas palabras fue inmediato. El miedo dejó de ser abstracto y se convirtió en algo tangible e imposible de ignorar. Durante esa última semana, el comportamiento de Jason cambió de manera radical. Caminaba de un lado a otro, observaba por las ventanas como si esperara ver a alguien acechando. En la distancia, evitaba conversaciones innecesarias y desconfiaba incluso de su propio entorno. El hombre que había construido una carrera sobre la valentía y el exceso ahora parecía vivir en un estado de alerta constante. No dormía bien, no descansaba, no bajaba la guardia. Las pesadillas que durante años habían sido solo relatos inquietantes cobraron un nuevo significado. Verse dentro de una aeronave perdiendo el control ya no era un simple sueño recurrente. Era una imagen que se repetía con una claridad aterradora. Según este testimonio, en los días finales, Jason no hablaba de esos sueños como miedos irracionales, sino como advertencias.
como escenas que se imponían a su mente sin pedir permiso. La tensión llegó a su punto máximo horas antes de salir hacia el aeropuerto. Una última llamada cuyo origen nunca fue revelado. No quiso explicar nada, no intentó tranquilizar a nadie. Solo abrazó con fuerza y pidió que cuidaran de los suyos como si se tratara de una misión definitiva. Ese gesto sencillo en apariencia hoy se interpreta como la confirmación de que ya no se sentía dueño de sus decisiones. Aquí surge una pregunta inevitable. Si el miedo era tan real, si las advertencias eran tan claras, ¿por qué subió a esa avioneta? Según este relato, no fue una elección libre. Había compromisos, presiones y circunstancias que lo empujaban a seguir adelante a pesar del peligro. El temor no estaba en la máquina ni en el cielo, estaba en las personas, en algo que no podía enfrentar ni detener. Este capítulo rompe por completo la versión de un accidente aislado. Introduce la posibilidad de una persecución silenciosa, de una amenaza invisible que se cerró lentamente sobre el artista. Y deja una herida abierta en la opinión pública, porque cuando alguien actúa como si supiera que no hay salida, ya no hablamos de coincidencias, hablamos de una historia que exige ser entendida más allá de lo evidente. Detrás del miedo de las advertencias y de la urgencia que marcó los últimos días, aparece un elemento aún más inquietante, un legado oculto. Según este testimonio, Jason Jiménez no solo se preparó para una posible despedida emocional, sino que dejó organizado un proyecto secreto que muy pocos conocían. No se trataba de música inédita ni de acuerdos comerciales. Era algo profundamente personal pensado exclusivamente para sus hijos. Este legado no estaba destinado al presente, sino al futuro. Una serie de grabaciones de audio y video cuidadosamente protegidas con una instrucción clara y definitiva. Solo podrían ser escuchadas cuando cada uno de sus hijos alcanzara la mayoría de edad. La decisión de posponer esas revelaciones no fue casual. Refleja la conciencia de que lo que iba a decir no era fácil de asimilar ni siquiera para adultos. En esas grabaciones, según se ha dejado entrever, Jason rompía un silencio que había mantenido desde mucho antes de alcanzar la fama. Hablaba de su origen, de los años más duros de su vida y del precio real que pagó por salir de la pobreza. No como una historia de superación romantizada, sino como una confesión necesaria. Una verdad que, según sus propias palabras, sus hijos debían conocer directamente de él y no a través de versiones distorsionadas. El punto de partida de ese relato es Cora Bastos, el lugar donde cargó bultos, donde aprendió a sobrevivir y donde, según este testimonio, se cruzó con situaciones que lo marcaron para siempre. Pasillos oscuros, decisiones forzadas, riesgos asumidos cuando aún no había escenarios ni aplausos. Esa etapa de su vida casi nunca mencionada en profundidad, reaparece aquí como una pieza clave para entender la urgencia que lo acompañaba en sus últimos años. Durante semanas, Jason se encerró en su estudio privado, no para componer canciones, sino para hablarle a una cámara. A veces con serenidad, a veces con lágrimas contenidas, a veces con una seriedad que contrastaba con la imagen pública que todos conocían. Cada grabación parecía una conversación pendiente, una deuda emocional que necesitaba saldar antes de que fuera demasiado tarde. Lo más desconcertante es que este material no quedó en manos de abogados ni de empresas. Según este testimonio, Jason dejó instrucciones para que fuera custodiado por una sola persona cuya identidad no ha sido revelada. Esa decisión refuerza la idea de que no se trataba solo de proteger un recuerdo, sino de resguardar una verdad que aún hoy podría resultar peligrosa. Este legado secreto redefine la imagen del artista. Ya no como un hombre consumido por la fama, sino como alguien obsesionado con proteger a los suyos y con dejar todo en orden antes de desaparecer. Cada fotografía familiar, cada gesto público adquiere ahora un matiz distinto, como si detrás de cada sonrisa existiera la conciencia de que el tiempo se estaba agotando. Con todas las piezas sobre la mesa, la historia deja de ser solo un relato de dolor y se transforma en un conjunto de preguntas imposibles de ignorar. La carta escrita con antelación, la llamada final cargada de advertencias, los mensajes anónimos, las pesadillas recurrentes, el legado oculto preparado en silencio. Nada de esto tomado de forma aislada explica por sí solo lo ocurrido, pero en conjunto construyen un escenario que desafía la versión simplificada de un accidente. La figura de Jason Jiménez aparece ahora bajo una luz completamente distinta, no como un hombre derrotado por el miedo, sino como alguien que parecía luchar contra un destino que sentía cada vez más cercano. Sus decisiones finales no reflejan improvisación, sino una urgencia calculada, un intento desesperado por proteger a su familia, por dejar instrucciones claras y por asegurarse de que ciertas verdades no se perdieran con el tiempo. Este relato no afirma a culpables ni ofrece respuestas definitivas. Lo que hace es abrir una grieta en el silencio. Porque si Jason realmente sentía que el peligro no estaba en las máquinas, sino en las personas, entonces el enfoque cambia por completo.
Ya no se trata solo de una tragedia técnica o de una fatalidad del destino. Se trata de un contexto que aún no ha sido comprendido en su totalidad. La reacción del público confirma que estas revelaciones tocaron una fibra sensible. Miles de seguidores comenzaron a releer sus canciones, a buscar mensajes ocultos, a reinterpretar letras que antes parecían simples historias de vida. La idea de que el artista dejó pistas en su obra se instala con fuerza en la conversación colectiva, alimentando una búsqueda de sentido que va más allá del morbo. Sin embargo, lo más importante no es resolver el misterio de inmediato. Es entender el impacto humano de esta historia. Una familia que carga con preguntas sin respuesta. Unos hijos que crecerán sabiendo que hay grabaciones reservadas para ellos, verdades que solo conocerán cuando el tiempo les permita procesarlas. Y un país que sigue debatiéndose entre la admiración, el dolor y la duda. Tal vez nunca se conozca toda la verdad. Tal vez algunas piezas de este rompecabezas deban permanecer en silencio para siempre. Pero lo que resulta imposible es ignorar las señales que quedaron atrás. Porque cuando alguien se despide antes de partir, cuando deja cartas, instrucciones y confesiones grabadas, no estamos frente a un final inesperado. Estamos frente a una historia que aún resuena pidiendo ser entendida con respeto y profundidad. Hoy, más que cerrar un caso, estas revelaciones invitan a reflexionar. Sobre el precio del éxito, sobre los miedos que no siempre se ven, y sobre las verdades que, aunque incómodas, merecen ser escuchadas. La historia de Jason Jiménez no termina con su partida. Permanece abierta en la memoria colectiva como una pregunta que sigue esperando respuesta.